buenas tardes, qué bueno poder encontrarnos nuevamente en la Congre TV. Bienvenido al programa número 15 de esta iniciativa de cultura general, por así decirlo, para acompañar ahí a todos los living de todas las familias, a todos los comedores, a todas las meriendas. Bienvenidos a nuestro living, bienvenido Manuel. Bienvenida Lucre, qué bueno que podemos estar juntos, que podemos vernos, que podemos acompañarnos, hacerte compañía en esta hermosa tarde, como desde hace ya 14 ocasiones, 15 con la de hoy. Así que estamos compartiendo un martes más acá en el living de la Congre TV, con especial de lujo, invitados y con un tremendo tema. Hoy un tema importante en nuestro medio ambiente. Yo, mientras pensaba y siempre tratamos de estudiar sobre el tema a tratar, decía, ¿qué medio ambiente voy a dejar para mis hijos, para mis nietos, si no viene Jesús antes? Y bueno, vamos a aprender sobre esas cosas y otras mucho más importantes también a lo largo de esta hora. Dice Romanos, el libro de Romanos en la Biblia, capítulo 8, allí en el versículo 22 en adelante, que hay una naturaleza, una creación que está gimiendo, que está dolorida, que tiene dolor por el trato que nosotros le damos, por cómo nosotros nos interaccionamos con ella. Nos movemos lo que hacemos. A ver, ¿y qué significa esto? Significa que tal vez no todas las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo bien y algunas de ellas podríamos cambiar, y en esta hora queremos ver cómo entonces tiene que ser nuestra relación, aún más como hijos de Dios tiene que ser nuestra relación para con esta creación tan hermosa. ¿Cómo a veces pensamos que solamente el cuidado es de nuestra espiritualidad, de nuestro cuerpo, pero bueno, Dios nos dio ser administradores de toda la naturaleza y bueno, hoy vamos a aprender, así que prendete ahí, te esperamos en nuestro living y mientras tanto vamos con Karen que nos da la vía de comunicación. Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este martes y hoy con un tema que también nos compete a todos como ciudadanos, como sociedad, ¿sí? Como lo es el medio ambiente. Queremos que te comuniques, que nos cuentes desde dónde nos ves. Escribinos por WhatsApp al 3735 56 54 77. También podés escucharnos por radio, estamos transmitiendo por FM 107.7, Estación de Luz. Vamos a estar también cargando todas las ediciones en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar ahí como La Congre o seguirnos también en Instagram. Nos pueden encontrar como La Congre VA. Así que bueno, te dejamos todo el dato para que no te puedas perder de nada. Pasamos ahora a presentarlos a los invitados que tenemos en este programa. En primer lugar, él es el señor Pedro Kunzli. Él es profesor y es licenciado en Ciencias Naturales. Y también contamos con la presencia de la señora Dina Gómez. Ella es profesora en Biología, así que nos disponemos a aprender muchísimo sobre este tema y pastores, nos vamos al living. Bueno, acá estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, amados, y por estar con nosotros en esta tarde para charlar de esto tan tremendo, ¿no?, que es el medio ambiente. Recuerdo, y voy a tratar de hasta ponerle fecha para no equivocarnos, pero recuerdo por allá por el año 1988, participo de una charla con una persona, una charla sobre física nuclear. Miren, yo tenía 12 años, me encantaba la física nuclear, no sé qué hacía, y voy a una charla que da un físico nuclear y una persona le pregunta al final, después de 3 horas de exposición, ¿qué consejo nos puede dar, le dijeron a él, que tenga que ver con el futuro? Y él en ese momento, en 1980, nos dijo, cuiden el agua. Y ahí me quedó esta espina, cuiden el agua, cuando nadie hablaba de cuidar el agua, cuando abríamos las canillas y estábamos, de hecho nosotros, Lucrecia lo puede corroborar, cuando llegamos a Chaco empezamos a cuidar más la canilla, ¿no? En Misiones no hacíamos eso. Pero empezó esta inquietud por todo esto del medio ambiente y nuestra relación con el ambiente. Pero si tenemos que buscar una definición, ¿cómo podemos definir la palabra medio ambiente para los que nos están mirando y están del otro lado? Bueno, gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
Y podemos definir como medio ambiente a los elementos físicos, químicos y biológicos que interactúan con la naturaleza, con los seres vivos. Y también en este medio ambiente incorporamos al hombre. Entonces, cuando hablamos del hombre ya vamos a incorporar cultura, costumbres, hábitos. Entonces ahí vamos a entrar a diferenciar un poquito el medio ambiente natural, que es la flora, la fauna, del medio ambiente artificial o cultural, que ya sería el medio ambiente intervenido por el hombre, que es ya la antropización, digamos, que es la intervención del hombre para satisfacer sus necesidades socioeconómicas, ¿sí? Sería actividades, lo hace a través de las actividades socioeconómicas. Pero generalmente así podemos hacer, hay varias definiciones, pero una sería esa, ¿no? De hablar del medio ambiente. Bien lo definió, son 3 factores fundamentales que lógicamente interactúan, que tienen que ver con lo físico, lo químico y lo biológico, dentro de los cuales la profe decía, bien, hay ambiente natural y ambiente artificial. En otras bibliografías por ahí van a encontrar ecosistema natural o ecosistema artificial, claro. O cultural, inclusive también lo llaman, como bien decía ella, donde siempre interviene la mano del hombre. Nos podríamos bien una pregunta quizá en ese momento al decir, ¿existe realmente hoy ecosistemas naturales netamente? Porque prácticamente todo el planeta está casi bajo todo hemos pisado en algún lado. Exactamente. Está bajo la intervención del hombre, y entonces a partir de allí tenemos que plantearnos y ver también que el hombre es parte de un todo, diríamos. Ese todo tiene que ver con este ambiente, que tanto preocupa hoy, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Sí. Estos días miraba un documental acerca de, eran oceanógrafos que mostraban, habían descendido a la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de nuestro mar. De allí habían encontrado pedacitos de bolsa, vasitos de polietileno, de coca y cositas que tienen que ver con la intervención del hombre, ¿no? Hemos llegado hasta a todos los rincones haciendo lo nuestro. ¿Es así esto? Es así, la verdad que sí, ya se han encontrado, como usted dice, restos digamos, de la actividad humana en las zonas abismales, como usted habla, bien en las profundidades. Y lo que sucede es que está tan alterado esto que, fíjense, inclusive en las noticias salió de ballenas que después de muerta, al hacer toda la parte de la biopsia y el estudio, encontraron que murió por ingerir 30 bolsitas plásticas. O sea, es más, se había hecho una exposición para que la gente vea y tome conciencia de esto. Entonces sí vemos un daño en el ambiente, ¿no? Lo que pasa es que en realidad este tema es amplio y da para mucho, porque está ligado siempre, por ahí uno piensa, ¿no? Vos decís, por un lado lo económico y por otro lado el medio ambiente. Y pensás a veces que puede ser algo contrapuesto. La naturaleza, ¿qué le da a la economía? Digamos, le da agua pura, le da aire, recursos naturales. ¿Y qué le devuelve todo el sistema, no? Le devuelve residuos, poluciones, basuras. La naturaleza en realidad puede, si le damos un tiempo prudencial, la naturaleza puede regenerar esto. Porque la naturaleza actúa en ciclos, ¿sí? De materia y energía. Tiene sus tiempos. El tema pasa que a partir de la revolución industrial, ¿qué pasó? Se aceleró tanto esto de imponer las industrias y fue lo económico sobre lo ambiental. Entonces ahí empezó este desfasaje de no darle tiempo a nuestra naturaleza que se regenere. Entonces ahí, si bien como usted hablaba, hace muchos años se viene hablando de esto, fíjense que la primer cumbre mundial del medio ambiente en Estocolmo fue en 1972, donde ya ahí empezó a preocupar esto de decir algo está pasando, ¿sí? Y sí, fueron tomando leyes, porque si vamos a ver obviamente que ellos fueron haciendo medidas con estas grandes corporaciones, que si vamos a hablar a una escala mundial, tenemos que hablar un poquito de esas grandes corporaciones, ¿no? Para llegar después a nosotros qué uno puede hacer como ciudadano villangelense.
Y bueno, y ahí es donde surge que algo que también afectó para bien acá en nuestra provincia, que fue, bueno, vos talás, pero tenés que reforestar. Entonces, esto vemos ya hoy, que eso avanzó y hay una buena reforestación en gran parte que nosotros recorremos el Chaco, donde fábricas que han talado, antes lo hacían indiscriminadamente, pero después de esas leyes empezaron a reforestar y vemos ya que eso avanzó y que, bueno, hay logros, pero hay muchas cosas por hacer y muchas leyes ambientales que, digamos, por ahí no se cumplen. Y básicamente nosotros tenemos lo que la profe plantea, tiene que ver con dos recursos básicos que tienen que ver con aquellos que se llaman, que los chicos de primaria ya lo están trabajando, o secundaria, que tienen que ver con los recursos renovables y no renovables. Exacto. Lógicamente, los renovables, en la medida y cómo se lo explota, como en parte decía la profe, tiene que ver con aquella explotación de los recursos, o sea, explotarlos sustentablemente, lo que se escucha por allí de la ecología, donde básicamente es garantizar que ese recurso siempre exista, diríamos, en la medida que sea renovable. Ahora, los no renovables generalmente tienen que ver con minerales, por ejemplo, el caso del petróleo son aquellos que en tiempos humanos no se llega a renovar. Entonces ahí estamos frente a un problema. Lógicamente que una de las situaciones difíciles o complejas que nos toca atravesar, creo que de cualquier ciudad, pueblo pequeño, lo que fuese, tiene que ver con el tratamiento de algo muy conocido, muy charlado, muy trillado, que tiene que ver con el tratamiento de los residuos. De los residuos. O de la basura, básicamente. Siendo que hoy en Argentina nosotros tenemos alrededor de 3.000 basurales a cielo abierto. O sea, es una deuda pendiente que tenemos como sociedad. Y entonces a partir de allí es todo un planteamiento, preguntas y respuestas, y ir y venir para poder encontrar una solución frente a este. Y creo que tenemos una gran responsabilidad como seres humanos, porque el gran cambio que sucede en el medio ambiente tiene que ver con los seres humanos, básicamente. Entonces ahí es la responsabilidad o gran responsabilidad de parte del hombre, ¿no? Que como le decía al principio, el hombre cambia absolutamente donde se encuentra generalmente, ¿sí? ¿Cuáles son más o menos esos cambios que el hombre hace? Ya estuvimos diciendo algunos, por ejemplo, la explotación mineral es una, porque hoy en día, a ver, hasta zonas que son vírgenes, entre comillas, las podríamos llamar de esta manera, les ponemos una casita y las vendemos para el turismo, o sea, todo modificamos, o de qué manera se estamos modificando todo el ecosistema o lo que convive con nosotros. Yo considero que el cambio tiene que ver con eso, con ese cambio que ejerce el hombre, y tiene que ver con varios intereses, básicamente. Yo creo que nosotros podríamos definir bien en dos círculos, si ustedes se imaginan una pizarra, dos círculos, podríamos imaginarnos medio ambiente y la contracara economía. Y básicamente en un tiempo, quizás hace muchas décadas atrás, medio ambiente y economía como que estaban en círculos separados, donde el medio ambiente generalmente proveía para esa economía de construir tal vez un auto, construir esto, construir lo otro, de tiempos de antaño diríamos. Lo que sucede es que siempre sacaban del medio ambiente los recursos, pero después con el tiempo se dieron cuenta que la economía era parte de ese ambiente. Nosotros tenemos, porque a veces nosotros pensamos en el medio ambiente que algo que nosotros podemos producir basura o podemos residuos, que en realidad nosotros, por ejemplo, el caso del residuo es un concepto social, porque en nuestra casa existe el residuo porque lo sacamos a la vereda y el camión recolector lo lleva. Pero si nosotros pensamos en el planeta o en nuestra casa llamado planeta, el residuo no existe porque no tiene un recolector de residuos o de basura que produce. Entonces esa basura básicamente tiene que reciclar y encargarse directamente del planeta de cómo elaborar. Y bueno, ahí se empieza a complicar. Y lo que les decía al principio, si nosotros pensamos en dos círculos que tienen que ver con medio ambiente y economía, en principio estaban totalmente separados. El medio ambiente me daba la provisión y yo explotaba la economía para crecer. Y a veces ese crecimiento llegó un momento, llegó años o temporadas, como estamos viviendo hoy, que nos damos cuenta que esa economía forma parte de ese medio ambiente. Y lo que pasa es que si nosotros pensamos en dos burbujas, medio ambiente y economía, tiene que ser un crecimiento sustentable y respetándose
ambos círculos diríamos, medio ambiente y economía. Ahora, ¿qué pasa? Lo que fue sucediendo a través de décadas fue creciendo la economía. Y si ustedes se imaginan una burbuja llamada economía, va creciendo, y Se llega va un comiendo el momento, otro. se va comiendo o fagocitando a lo que es medio ambiente. Correcto. Y hoy estamos en un problema serio, diríamos, en cuanto a eso. Fue creciendo la economía, fue fagocitando al medio ambiente y lógicamente que quedan con situaciones que a veces nos complica seriamente. Eso también nosotros podemos complejizar. Dentro de esa burbuja que se llama economía y medio ambiente, nos damos cuenta con el tiempo y con todos los estudios que nosotros podemos encontrar en diferentes áreas. También podemos hablar de clima, de biodiversidad. Esa economía crece, entonces tiene consecuencias en el clima, en la biodiversidad, ¿sí? En los recursos básicamente. Y todo afecta, porque está afectando el clima, está afectando todo lo que tenga que ver con nuestro ambiente. Y lógicamente nuestra casita llamada planeta está complicada hoy, no es lo mismo que hace quizás 5 décadas, 6 décadas o 100 décadas atrás. Al presente está complicado porque producimos y la población creció y también creció la economía en pos del explotamiento de esos recursos, porque en realidad los recursos naturales que nosotros nos dan o nos dio el medio ambiente es un bien que el ser humano lo tiene que administrar. Hasta es bíblico, diríamos lo que estoy diciendo, tiene que administrar y cómo lo administramos a ese bien va a tener las consecuencias, digamos. Yo no voy a decir la edad como dijo Manuel, porque él se deschavó todo. Yo estaba sacando la cuenta cuántos años tenía, no lo voy a decir. Me parece que cuando era más chica yo, en mi secundaria, había más campañas para cuidar el medio ambiente. Me parece como, o será yo estoy descolgada del planeta, pero creo que, no sé, había más publicidad en la tele, era más común hablar, cuidar el medio ambiente, no tire la basura. ¿Qué le parece a usted? ¿O soy yo que estoy descolgada? Yo creo que información, estaba pensando en lo que me decías, y sí, quizás décadas atrás fue el auge. Claro. Quizás en la época de tu escolarización o, bueno, de la nuestra, no sé qué diferencia, yo un poquito mayor, pero tampoco tanto. No, pero no vamos a decirle. Y como es, sí eras como todas las campañas de cuidado del medio ambiente, sí eran mayor, pero si te pones a pensar un poquito, en realidad hay mucha información, digamos, en la currícula desde primaria está sobre el ambiente y todo. Si bien en el secundario, nosotros, por ejemplo, en nuestro colegio tenemos proyectos como anexos, porque dentro de la currícula, de la caja curricular no hay, por la modalidad que tiene el colegio, no hay un espacio que diga ambiente, pero los colegios que tienen modalidades naturales sí. Pero yo creo que lo que falta, a mi forma de ver, digamos, información hay. Porque si vos preguntás a alguien qué le hace bien o qué le hace mal al ambiente, y te puedo asegurar que saben. Desde un nene pequeño... Pero no lo ponemos en práctica. Pero para mí falta conciencia social, conciencia ambiental. El hecho de pensarnos, digamos. ¿Sí? Campaña de prevención faltaría. Sí, podría ser a través de campañas de prevención, sí. Pero también las personas como individuo, digamos, mayor conciencia, que uno mismo asuma el hecho de las actitudes diarias para mí. Si bien lo que vos decís, falta de quizás prevención o un poco más de promoción en favor de eso, y sí está bueno para analizarlo y pensarlo, que podría ser desde los lugares donde uno está y desde... Sí, podría hacer falta también mayor trabajo con eso. Pero para mí es la... Yo no sé si de esa manera se podría concientizar más, por eso te digo, no sé. Para mí le falta un clic a las personas de por sí en tomar conciencia, en creernos parte de este medio ambiente, sentirlo parte de uno, sentirlo parte de la casa de uno, ¿viste? Me parece, porque una cosa es que vos le digas, bueno, haces esto, haces lo otro, pero cuando vos no mirás como propio, lo vas a seguir dañando. Una cosa, como lo decía el profe Pedro, de decir, bueno, mi casa, el planeta, ahí lo ves uno totalmente diferente. Ahora cuando decís, cuido mi casa está impecable, pero el planeta a un lado va. Algún vecino afecta. Exacto. Entonces, yo pienso que
o sea, enlazando un poquito lo que decía Pedro, para mí el hecho de la explotación va a seguir, porque, o sea, en el desarrollo humano continúa, ¿sí? Eso debemos ser realistas. Entonces, uno dice, la explotación va a seguir, la producción de recursos, la producción va a seguir, el consumo va a seguir y la eliminación de desechos, porque esos son los eslabones de cualquier circuito social, digamos, ¿sí? El tema para mí es el cómo. Para mí ahí está el problema en el ambiente y el análisis que yo creo que desde el lugar que cada uno está debemos hacer. El que explota, el cómo lo hace, ¿sí? Y entonces hoy en día se está trabajando con eso y a mí me gusta mucho un ecólogo que él da tips que deberían, él habla cuando él piensa en implementar ciertas políticas medioambientales, y él habla y dice que debemos pensar en la naturaleza y antes de empezar, por ejemplo, para hablar con el primer eslabón, que sería la explotación de los recursos, él dice pensar la naturaleza en la biodiversidad. Si vos pensás, la naturaleza su mayor riqueza es la biodiversidad. Tiene de todo. Hay en los eslabones tróficos en la cadena alimentaria, ¿sí? En los eslabones tróficos está tan perfecto todo diseñado que es un equilibrio eso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Eso va en contra del monocultivo, por ejemplo. Si decimos que todo lo contrario de respetar la biodiversidad, ahí cae uno de los pilares sostenidos por este señor que hizo muchas investigaciones. Entonces, si el monocultivo ahí ya... Después también él apunta a decir, pensemos en la naturaleza no como un tenedor libre. ¿Viste que vas y tenedor libre? No, no es infinito. Los recursos económicos son finitos. Se van a agotar. Está pasando algo. Y él también habla otra cosa de mirarlo como lo que decía Pedro. Mirarlo al ambiente como no tiene, nosotros decimos sacamos la basura. Y el ambiente puede sacar la basura, o sea, ¿dónde lo va a sacar? No tiene dónde sacarlo. Entonces también crear esta conciencia social. ¿Y dónde nosotros estamos ahí? Explotadores, bueno, nosotros no estamos explotando, no somos mineros ni tenemos una fábrica. ¿En qué eslabón estamos? Y nosotros estamos en la parte de consumidores y después en la parte donde eliminamos desechos. Entonces ahí es como que por ahí nos podríamos llegar a pensar un poquito como consumidores, ¿qué hacemos? Desde cuando voy al supermercado, si bien las góndolas del supermercado por ahí no te ofrecen muchas variedades, porque yo siempre miro, ¿viste? Te vas a la casa y decís, ay, ¿qué hago con esto tan lindo, este frasco, esta cajita? Y lo tengo, y bueno, lo que uno puede recicla. Tenemos muchos proyectos que después si quieren les contamos en la escuela lo que por ahí uno hace y que son iguales, sí, porque esto tira, ¿y cuántos años tardan en degradarse? Y te vas en la góndola del supermercado y ves qué tienen de biodegradable y pocas cosas que vos lleves, ¿me entendés? Entonces, como consumidor estás un poco limitado. Me encantó esto de ahora llevar las bolsas, ¿viste? Por lo menos tenemos menos bolsitas en nuestras casas. Esas bolsitas que vos las tirás y en las cunetas, y bueno, tapás cañería, y bueno, ni quiero hablar de los desagües y todo lo que... Las basuras cielo abierto, tantos años en degradarse esas bolsas que, ¿viste? Vos pensás pero bueno... entonces, decí como consumidor, yo fantaseo por ahí con la idea de pensar, digo, si por ahí los consumidores nos ponemos de acuerdo y elegimos consumir cosas así biodegradables nomás, como que les vamos a presionar un poquito a aquellos que fabrican cosas, ¿no? Es un poco utópico pensar así en este momento, pero hay en ciertos lugares que ya se está avanzando con esto. Algo muy bueno de eso que dijiste recién, ponerse de acuerdo. A ver, los países o los estados internacionales se han puesto de acuerdo acerca de muchas cosas. Ha habido tratados de desarme, ha habido tratados de pesca, de leyes marítimas, ha habido tratados de qué hacer en la luna y qué no hacer en la luna, por ejemplo. ¿Por qué nos cuesta tanto a los estados cumplir esta clase de tratados? No le vamos a echar la culpa a los presidentes y a las políticas, que seguramente les falta, pero terminamos siendo los culpables los consumidores o el último eslabón, más allá de lo grande que se hace desde arriba también. Claro, ahí está. O sea, termino la idea más o menos que con lo que usted dice, ¿no? De decir, obviamente que nosotros, si miramos, es algo
es algo grande, ¿no? Pensar en la necesidad de políticas reales, porque el cambio climático es una de las cosas que se vino y que si bien y que afecta un montón y que los estamos viendo con las inundaciones, la sequía y todo. Pregunto algo para que lo agregues a tu respuesta, Dinay. ¿La gente cree en el cambio climático o lo ve muy lejos? Contéstamela ahí adentro. No, yo creo que ahora la gente lo ve más cercano. Yo creo que el cambio climático, porque en realidad las temperaturas siempre fueron cambiando, pero lo que sucede es que eran muchos, cientos y miles de años, ¿sí? Pero ahora, con esto del efecto invernadero y todo, no le damos tiempo a la naturaleza. Y el cambio climático, lo dicen los especialistas, está dañando mucho, que es un tema para hablar, ¿no? Pero yo con esto que le decía hoy, de ser un poco, si no echarnos la culpa, porque la verdad que por ahí muchos, yo cuando escucho por ahí algunos mensajes de como que nos atacan mucho a los ciudadanos, cuida esto hacia aquello, y vos mirás un poco para arriba y dejan mucho que desear. Con el codo. Exacto. Lo que acabaron de escribir. Entonces también, pero bueno, esto de cerrar la idea para dejarlo a Pedro. ¿Se nota quién habla más en la casa, no? ¿Se nota un poquito? Bueno, no, pero, ¿cómo es? Pero me copé. Con esto de consumidores y después decir los desechos que eliminamos, ¿no? Que sería ya llevar a nuestras casas eso. Y si uno piensa, uno espera siempre, eso yo me ponía a pensar como ciudadana y muchas veces, y empecé a actuar en consecuencia, uno piensa, vos esperás que legislen cosas para uno actuar. ¿No? ¿Qué nos pasa así? Sí. Que esperamos que legislen, que nos digan, separá la basura, bueno, lo obedezco y hago. Después que hay una legislación que me pide, si bien debe haber, porque necesitamos de políticas, obviamente, medioambientales, que nos impulsen, que nos concienticen, como decía Lucrecia, que nos activen, que sí. Pero si nosotros desde nuestro hogar simplemente empezamos a hacer cosas pequeñas, como separar, por ejemplo, los residuos, orgánicos e inorgánicos. Vos te pones a pensar, hoy tenemos un patiecito que lo orgánico lo podemos depositar ahí. Porque si ustedes piensan en los basurales a cielo abierto, y tenemos acá, la mayor contaminación y moscas y alimañas y todos los que van es la materia orgánica. Que nosotros hicimos una prueba piloto, ustedes me hacen así cuando quieren que corte. Hicimos una prueba piloto con los residuos orgánicos con los chicos, tomamos un barrio, con apoyo de la Subsecretaría de Medio Ambiente, y tratamos de trabajar con las personas en la separación, para tomar como modelo un barrio, en la separación de los residuos, en orgánicos e inorgánicos, no muy pretencioso, nada más, esas dos clasificaciones. Entonces, tal día pasaba el recolector. Muy bueno, o sea, ellos cumplían todo, pero o sea, tenés que estar siempre con las personas tratando de que recuerden, de qué bueno, de sí. Y si nosotros nos pensamos como nosotros, nada más como individuo, como persona, decir, en el fondo de mi casa es simple, yo puedo hacer una pequeña fosa, pero pequeña, poner los residuos orgánicos ahí. Y algunos dicen, pero los olores no. Hay maneras, hoy tenés mucha información para neutralizar esos olores, poniendo cartones, poniendo hoja de árboles, miles de estrategias que regulan el pH de la degradación. Tenés un abono orgánico domiciliario que es re útil para uno. Y fíjense qué simple, era nada más separar eso. Entonces también vernos un poquito como consumidores finales de todo esto. Y ni hablar que acá en Villa Ángela vieron que tenemos la planta procesadora de residuos sólidos urbanos, la que está allá, que ellos separan. Al sur de la ciudad. Al sur de la ciudad, que ellos separan por un lado los cartones y por un lado los vidrios y también plásticos. Y así. ¿Se imaginan si una locura? No es tan loco pensar en que nosotros con iniciativa propia uno se pare y se los lleve. El que tiene vehículo, el que puede, ¿no?
O sea, cosas simples así como que, y es mucho. Por eso es lo que yo te decía hoy, Lucrecia, de pensar en conciencia En ambiental, conciencia. ¿viste? Me parece que por ahí pasa también, más allá de la necesidad de políticas que sustenten a todo esto y que son necesarias. Que nos obliguen un Exacto. poquito. Pedro, hace un ratito dijiste, estamos complicados. Sin irnos a las películas apocalípticas que nos tenemos que ir, vámonos a Júpiter a vivir o a la última luna de Plutón o qué sé yo. ¿Estamos a tiempo de revertir todo esto? ¿El planeta es bueno para con nosotros todavía o estamos ahí al borde de ya no poder? Yo respondería con una pregunta y decir lo siguiente: ¿por qué los problemas ambientales siguen siendo tema de discusión hoy? Siendo que hoy nos recordábamos las primeras cumbres acerca del cuidado del ambiente, viene hace muchas décadas atrás. Sin embargo, hoy tenemos que seguir discutiendo acerca del problema ¿Cuándo? ambiental. Claro. Y me parece que acá primero hay que hacer una aclaración, tiene que ver mucho con, primero con conflictos o con intereses básicamente económicos, porque el por qué no hay un cambio, debería existir ya un cambio profundo en las sociedades de hoy, si bien nosotros pensamos en el mundo y seguramente hay algunas sociedades que están mucho más adelantadas que nosotros, como en Argentina o inclusive dentro de las provincias también, por ejemplo en Entre Ríos, son provincias que trabajan muy bien con el tema del tratamiento de los residuos y tantas otras. Lógicamente que estamos acá en nuestra ciudad, también se está trabajando despacito, se está haciendo cosas, pero me parece que el seguir discutiendo todavía hoy problema ambiental, ese tema de discusión tiene que ver con intereses muchas veces económicos, lo que yo le explicaba anteriormente, y también tiene que ver con un alto porcentaje en cuanto a la población que no es un tema relevante. Al no ser un tema relevante en gran porcentaje de la sociedad, no tiene justamente sentido o no lo ven el porqué. Correcto. Sin embargo, es necesario. Yo creo que si nosotros vemos de la observación básica, sin entrar mucho en tecnicismo, nosotros vemos que hay un cambio. Hay un cambio en cuanto a lo que tenga que ver inundaciones inesperadas, o por ejemplo aquel que tiene un familiar en el sur le va a comentar que las temperaturas hoy en el sur no son lo mismo que eran hace 20 o 30 años atrás. O sea, algo a la mirada del buen observador diríamos, algo está sucediendo. Creo que a tiempo siempre estamos, porque creo que a veces tiene que ver con el cambio de una idea que pueda transformar. Y ahí creo que nos compete a cada uno una pequeña idea donde puede transformar nuestra realidad. Si bien, lógicamente, existen muchas veces legislación en cuanto, pero el tema es que no se aplican. No se aplica. Entonces, al no aplicarse, por allí estamos con una deuda en cuanto a lo que tenga que ver. Y creo que a veces ese cambio en pro del ambiente, lamentablemente por allí tiene que ver con los costos. Los costos son muy altos. Siempre yo pienso, bueno, a la sociedad, Dina hoy comentaba, a veces se le exige mucho a la población, si bien es nuestra responsabilidad hacer esos pequeños cambios quizás en la familia, sobre todo en los niños, para que aquí una generación o dos adelante tengan cambios contundentes en cuanto al cuidado del ambiente. Porque si no cuidamos nuestra casita llamada planeta, consecuencias vamos a tener. Eso es inevitable. Ahora, lógicamente que si nosotros pensamos en las economías gigantescas o las empresas, nosotros en la estadística más o menos nosotros tenemos que pensar que alrededor de 100 empresas en el mundo, el 71% de esas empresas, o sea, el 71% de la producción o la contaminación, lo que hacen los gases de efecto invernadero, es producida por esas 100 empresas a nivel mundial. O sea, necesitamos políticas donde realmente las empresas, las mega empresas que tienen las decisiones puedan cambiar y en consecuencia tener que cambiar todo, empezar de abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo para que se ensamble ese cambio y pueda ser sustancial, diríamos, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Les decía yo, tenemos, por ejemplo, el caso del residuo es una deuda, entonces cambiar, como decía Dina, por ahí de pequeñas actitudes yo creo que podemos lograr, tenemos esperanza y quiero creer que tenemos esperanza.
porque o si no es muy triste, diríamos, Sí. tiene que ver con esa esperanza, un cambio rotundo. Yo creo que hay muchas organizaciones que están trabajando y trabajando mucho en cuanto a esto, en cuanto a legislación. Acá en Argentina, ustedes van a ver que hay mucha gente que está produciendo cambios sustanciales en distintas provincias. Y creo que hay esperanza, diríamos, es lo último que deberíamos perder es la esperanza de cambio, diríamos. No nos vamos en un plato volador, entonces, por ahí todavía. No, todavía no. Pero sí nos vamos a un A un corte. cortecito. A un corte, Bueno. nos vamos con Karen. Tomamos un poquito de agua y seguimos hablando sobre el medio ambiente. Bueno, estamos aquí ya por ir brevemente a una pausa, pero antes nos dejan una preguntita para que al regresar los especialistas puedan contestar, ¿sí? Es más que nada una pregunta que tiene que ver con el ambiente o el medio ambiente de nuestra ciudad. ¿Cuáles son los problemas ambientales más observables aquí en la ciudad de Villa Ángel? Así que bueno, al regreso estaremos contando con las respuestas de los profesionales. Vamos a una pausa musical y en 5 aproximadamente estamos de vuelta. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi
Bien, continuamos entonces acá en el Living de la Congre TV. Había quedado una preguntita pendiente ahí. ¿Cuáles son las dificultades más grandes que se encuentran así a nivel ambiental, pero acá en nuestra zona, en nuestra ciudad? ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes detectan o que han tratado de estudiar? Nosotros creo que acá en la ciudad de Villa Ángela, se está haciendo trabajo que tiene que ver con el tratamiento del residuo, puntualmente diríamos. Yo creo que tenemos una deuda como sociedad donde tenemos que ir mejorando el tratamiento de residuos. Si bien se está haciendo aplicaciones desde el municipio, distintas entidades, pero es una deuda que tenemos que ir mejorando puntualmente en la ciudad. Después, si nosotros nos abrimos un poquito más en la ciudad, tiene que ver a veces con, si yo charlamos con una persona de muchos años de Villa Ángela, seguramente observamos quizás una foto satelital hace décadas atrás, la actualidad, a las claras va a saltar la diferencia, por ejemplo, en la falta de árboles o la deforestación, que también es un problema y tiene que ver con todo ese tipo, todo lo que conlleva la deforestación. Todas estas consecuencias nosotros estamos teniendo problemas aquí en la ciudad. Creo que tiene que ver, y como yo les decía anteriormente, tiene que ver con esas políticas que se van a ir aplicando a poquito y tiene que ver con el compromiso de cada uno de nosotros de ir cambiando. No va a ser de la noche a la mañana, pero tiene que ver con ese granito de arena que el día a día nosotros vamos aportando puntualmente. Obviamente que la deforestación, creo que volvemos a lo que yo le explicaba anteriormente, tiene que ver con esa relación medio ambiente y economía. Lógicamente sin entrar ni en dilema, ni en discusión, ni en hacer una cuestión política, ni nada, pero básicamente tiene que ver con eso, ser consciente en cuanto a lo que nosotros estamos trabajando, en cuanto a economía y medio ambiente. Y creo que en esos dos círculos podemos discutir largamente y tendido, diríamos hoy, porque lamentablemente tiene que ver con esto y tenemos un problema ambiental acá en la ciudad. Creo que uno de los desafíos como población es el tratamiento en serio y real del tratamiento de residuos. No es solamente nuestro el problema es, creo que la mayor parte de las ciudades argentinas y en el mundo, inclusive me atrevería a decir, es el problema del residuo. Primer punto, diríamos, y ahí sí, nosotros podemos desencadenar a partir de allí una serie de situaciones, diríamos. Gente, preguntándoles un poquitito. Hace un ratito dijimos ahí en la introducción de que el hombre había sido designado mayordomo de esta tierra, ¿no? Los que somos cristianos creemos en esto, lo que la Biblia dice de que estamos puestos para ser administradores de todo lo que Dios pone en nuestras manos. Y sin ir a un extremo, porque a veces uno piensa, bueno, hablar sobre ecología, medio ambiente, están los veganos, que son gente rara, que andan por ahí escondidos, que comen porquería y qué sé yo, gusano y no sé qué. Hay acciones claras que podemos hacer sin irnos ni a un extremo ni al otro, ¿no? Eso está claro, pero Dios dejó también en su palabra instrucciones, y siempre decimos Dios, cuando nos da algo para administrar, nos dice cómo hacerlo también, ¿no? Y el plan de Dios era que nos sirvamos de esta tierra, de los recursos que la tierra tiene, obviamente tratándola bien, con cariño, como decían hoy, ¿no? De una manera sustentable, etc. Dentro de ello dejó, por ejemplo, allí en las leyes de Levítico dice que, bueno, que la tierra tenía que dejarla descansar un año cada 7 años para que la tierra vuelva a tomar energía y produzca lo que nosotros conocemos como el barbecho hoy, ¿no? Ahora, pregunto lo siguiente, porque también encontramos en la realidad que esta modificación del ambiente se da mucho a través del monocultivo, como decías hoy, Dina, y estas cosas. Tenemos en la iglesia y en muchos lugares amigos, vecinos, colonos que dicen, no, porque el picudo viene cada vez más duro, ahora hay que matarlo con esto. Es una escalada de que cada vez vamos con cosas más. La pregunta es, si volviéramos a un modelo bíblico o de cuidado o de dejar descansar la tierra, de darle reales oportunidades, de ser mayordomos reales y buenos nosotros, ¿esto cambiaría, mejoraría? ¿Y cuáles son las acciones, esas pequeñas que sin irnos a un extremo ya podemos comenzar? Hoy diste un par, Dina, que dijiste, por ejemplo, empezar en casa con el tratamiento de los residuos nosotros. ¿Qué otra cosa podemos hacer? La entidad que
acá en Villa Ángela tenemos, y la verdad que ahora no, pero anteriormente con la escuela trabajábamos mucho, es el INTA. El INTA es una entidad que trabaja continuamente todos los días en beneficio de buscar. Lógicamente, que como bien lo dice usted, pastor, tiene que ver con ser buenos mayordomos, o sea, administrar bien esos recursos que al hombre en una oportunidad se le fue dado, diríamos. Administrar responsablemente. Obviamente que con el pasar de los años esto se fue deteriorando y lógicamente no fue así. O sea, la irresponsabilidad está presente, pero no podemos quedar en eso, diríamos, ¿qué hacer? Creo que una parte, como decía Dina, tiene que ver con yo soy de pensar que una pequeña idea puede hacer grandes transformaciones. O sea, esa pequeña idea que nosotros podamos tener, y también como seres humanos o como instituciones por ahí, ver la ventana de oportunidad. Porque quizás por ahí está la política por un lado, la comunidad está por otro lado, qué sé yo, las instituciones están por... Pero nosotros como cristianos creo que debemos, y como instituciones, y la iglesia inclusive, tiene que ver esa ventana de oportunidad para hacer el cambio. Entonces, a partir de allí vamos a lograr cosas importantes. Y no pensemos en lograr o hacer cosas exageradamente grandes, sino pequeñas cosas que van a hacer grandes cambios, me parece. Y tiene que ver con, tanto se repite, y tiene que ver con trabajar en equipo. Yo seguramente solo voy a hacer muy poco. En cambio, si me asocio con usted, usted se asocia con el otro y así, y nos asociamos como comunidad, allí van a venir los verdaderos cambios en nuestra comunidad. Y como decía, usted habla, por ejemplo, de los, quizás en la iglesia o vecinos que por allí son colonos. Creo que es manera de ser asesorados por personas que saben, diríamos que generalmente mencionaba una institución muy conocida en el medio y en la Argentina, que es el INTA, donde sé que tienen grandes proyectos como para ir mejorando todo lo que tenga que ver con cultivo y todo el mejoramiento básicamente del ambiente, diríamos, ¿no? Sí, no, Yo creo perdón. que, como usted decía, Dios hizo perfecto todo, ¿no? La naturaleza ideal allá en la creación, que nos dijo que fructifiquemos, que la utilicemos a nuestro favor como un recurso. Y obviamente que yo le puedo asegurar que en ese entonces, cuando se empezaron los cultivos, no había falta de ningún pesticida, ningún agroquímico y nada, porque era tan perfecta la cadena alimentaria que siempre obviamente cuando hay una plaga, ¿qué pasó antes? El que comía esa plaga murió. Entonces hay un desfasaje, alguien rompió ese eslabón en la cadena alimentaria para que esto se vuelva plaga. ¿Se entiende? O sea, hay un desequilibrio y eso es con la antropización, ¿no? El hombre fue el que metió la mano ahí. Entonces, es decir, no, cuando vos ves en la palabra de Dios esto de decir todo lo que Dios hizo y lo que Él aconsejó, no de decir tómense este tiempo, den el tiempo a la naturaleza que se regenere, que haga su ciclo de materia y energía. Fue sabio, obviamente, pero el hombre... no, lo que menos hace es caso, ¿no? Y adiós. Entonces sufrimos las consecuencias, ¿no? Y es muy triste, como yo le decía, es un tema bastante controversial, es un tema complejo esto, ¿no? Del ambiente. Pero sí, como usted decía, de pensar en nosotros mismos, decir qué hacemos. Y yo soy de tener esa idea que si nosotros nos movilizamos, o sea, una idea suma a la otra, movilizamos, podemos lograr grandes cosas, ¿sí? Sumándonos. Si nosotros empezamos, nosotros con la conciencia ecológica desde nuestra casa, vamos sumando a otro y quizás eso ayudemos y empujemos, a empujar a que se creen nuevas ordenanzas, nuevas políticas y que nosotros seamos el puntapié inicial de muchas cosas. O sea, yo creo que podemos. Siempre que tengamos ganas, que nos unamos, que despertemos esta conciencia social. Creo que no es tarde. Aparte de los hijos de Dios, tenemos esta confianza en Él y Él nos va a ayudar, nos motiva, nos incentiva, nos orienta y tenemos la guía de su palabra, ¿no? Creo que también a veces pensamos, y como usted decía, ¿no? Vemos las industrias, pero un granito de arena cumplimos. O sea, yo cumplo como hija de Dios, como persona, y enseñar a los hijos, decir, bueno,
juntamos la materia orgánica, la ponemos, y nosotros lo hicimos, y lo hacemos, el que no tiene patio, en un tarro. Nuestro tarrito de compost ahí Sí, en casa. en un tarro de 200, no, de 20 litros hicimos ahí y armamos y tenemos abono en nuestra casa. Qué bueno, buenísimo. Es Y mis así. hijos son los que van y ponen ahí y dicen, ay, unos bichos, mami, pero bueno, ahora ven que hay tierra abonada para las plantitas. Pero bueno, es un granito, Eso ya va un granito, sembrando en tus nenes a conciencia ecológica. un granito de Es decir, arena. es un granito de arena, separo ya los residuos. Y cuanto más decís, se puede también avanzar un poco más. Sí, obviamente. Se puede obviamente. ir por lo plástico, los cartones. De hecho, si estábamos tenemos. preguntándonos la otra vez, le digo, ¿quién venderá lombrices californianas? ¿No? Porque al que nos gusta esto, sabemos que hay cierta clase de lombrices que ayudan, pero bueno, es todo un hay esquema. Gente... proyecto. Bueno, ve, ahí ve. está, listo, Ahí ya está, hicimos ya está. negocio y todo. Ya encontramos todo. Hablaste hoy del INTA, Pedro. Contanos un poquito o cuéntanos acerca del Centro de Promoción Ambiental, cómo surge. Es una entidad que tenemos acá y que nos puede servir para todo esto, ¿no? Claro, sí, el Centro de Promoción Ambiental, la verdad que la señora Vivi ella es idónea en trabajar, ¿no? En explicarles esto, ¿no? Es una responsabilidad hacer, pero digamos es parte de la Subsecretaría de Municipio Saludable y el Centro de Promoción Ambiental está hace varios años. Está trabajando con, digamos, en la parte de trabajar, digamos, tienen la parte de plantines para la reforestación, arbusto, parquización de los jardines. Con También especies trabaja, autóctonas. exacto, son especies autóctonas y trabaja con las escuelas también. Es allí donde nosotros, o sea, mi colegio, un grupo de chicos, nos interesamos en la temática y propusimos, ellos nos cedieron un lugar, un espacio para hacer una prueba piloto con esto de la lumbricultura. ¿Sí? Entonces juntamos la materia orgánica, la llevábamos en determinados días y hacíamos el primer paso, que es el que ustedes están haciendo, que es el compostaje, ¿no? Todo el proceso de compostaje, bueno, buscarle la manera, ir midiendo las variables por la temperatura, la humedad y bueno, ir estudiando todo eso con los chicos, para que ese compost después esté disponible para las lombrices. Después incorporamos las lombrices californianas. ¿Por qué elegimos esas? Porque son más voraces, son más resistentes, se reproducen, bueno, tienen muchas ventajas de usar esas lombrices. Y ellas, al comer ese compost, después van produciendo un abono orgánico que es, lo hicimos analizar químicamente, sí. Lo hicimos analizar químicamente y tiene alto contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, es una riqueza para las plantas. ¿Qué hacíamos nosotros con los chicos? Eso lo fraccionábamos y se los comercializábamos en el colegio desde el Club de Ciencias, ¿sí? Nos fue bastante bien, digo, porque uno en esto hay avances y retrocesos, porque vas midiendo ciertas variables y una de las cosas que nos desfavoreció es el clima. Por el lugar donde lo hicimos dentro de un box que tiene paredes, entonces nuestras cunas están ahí, son largas de 1,5 metros, y vamos bien, 2 producciones fantásticas, nos felices estábamos porque aparte tenemos los especialistas que nos van guiando y mirando, evaluando la calidad de la producción. Y después pasa que en ese verano vino súper caluroso, las lombrices no soportan más de 40 grados, entonces cuando fuimos todos entusiasmados para hacer la cosecha, ¿sí? La cosecha, pones una red, le pones la comida, van pasando y la vas pasando al otro lugar para que quede todo el humus sin lombrices. Bueno, en ese proceso no salían, decían no tienen hambre, qué sé yo, hasta que no salieron y claro, estaban muertas las grandes. No, eso nos desinfló mucho, pero seguimos lo mismo con los huevitos que habían quedado, continuamos. Ahora, antes de la pandemia, habíamos planteado cambiarlo de lugar, llevarlo a un lugar más fresco. Viste, que no tenga las paredes, porque eso dificulta la circulación del aire, entonces ahí teníamos ese problema. Pero es una experiencia muy linda y el Centro de Promoción Ambiental acá en la ciudad trabaja muy bien con las escuelas. Y con las escuelas y con las personas, yo sé que van también a buscar plantines, para parquizar, para reforestar, para hacer sus veredas, sus jardines.
tienen personas que están, la verdad que están apasionadas por la naturaleza, que trabajan con tanto amor cuando vos los escuchás, unos señores grandes que están, que saben de la siembra, del cultivo, de qué especie, porque a veces vamos y ponemos en la vereda un árbol y a los 3 años tenés toda la vereda rota. Entonces ellos se toman el trabajo de asesorarte qué arbusto iría ahí a ese lugar para poder parquizar correctamente nuestra ciudad. Entonces, como su nombre lo indica, hacen una promoción, ¿no? de esto, del cuidado del ambiente, también tienen huerta, explican, enseñan. Y nosotros nos habíamos sumado con esto de la lumbricultura, donde le enseñamos a los chicos la separación de los residuos y también la utilización. Y la verdad que tuvimos muy buenas cosechas donde varias personas acá de la ciudad pudieron probar el resultado del humus, el avance, porque la verdad que mejora el suelo. Ustedes habrán visto con el mismo compost cómo mejora la calidad del suelo, la permeabilidad, la aireación. O sea, la verdad con tan pequeña acción como eso, es tanta la mejoría que nos hacemos a los mismos jardines o a lo que sea. Entonces, y el Centro de Promoción Ambiental, hay personas que hacen la guía para poder recorrer el lugar y te explican y te orientan. Es un espacio que tiene el municipio que está bueno aprovecharlo, está bueno conocerlo, está bueno ir, está bueno ser partes también de eso. Como lo allá que está el tema de la planta procesadora de residuos sólidos domiciliarios, que también está trabajando. Gente, a ver, hoy hablabas un poco de esto, Pedro. Los factores de poder mundial, sabemos que a lo largo de la historia varían. A veces tienen que ver o han tenido que ver con su cantidad y calidad de ejércitos, han tenido que ver con el acceso o no a la información. Los factores de poder para los años que vienen, ¿son los recursos naturales? Yo creo que sí. Sí. El que maneja los recursos van a manejar la economía prácticamente. Yo creo que hoy por hoy va a haber una lucha fuerte de los recursos naturales. De hecho, ya está habiendo ese tipo de, podamos o no observar, diríamos, está esa lucha de poder, quién maneja los recursos, ¿sí? En su momento fue el petróleo, hoy va a ser el agua dulce, que es todo un tema y todo un dilema, diríamos, porque discuten las naciones del mundo, están detrás de eso, diríamos. Y ustedes van a escuchar, y generalmente escuchamos a diario, planteamientos acerca de esto, diríamos, ¿no? Yo creo que sí, pero firmemente que los países que manejan los recursos van a ser los que tengan el poder o van a definir el futuro, diríamos, de nuestro mundo. Ahora, lógicamente que eso es pensar en lo macro, diríamos, pero ahora en lo micro creo que tiene que ver con personas que se hagan cargo de lo que tiene que ver con cargo del presente para cambiar un futuro, diríamos, ¿no? En esto es lo que estamos charlando, este programa, de esta charla, hasta un tanto informal, diríamos, pero el hecho de cambiar, diríamos, para poder hacer realmente algo diferente, ¿no? Pero sí, el hecho es, yo creo que por eso es que hablábamos anteriormente de esas políticas ambientales. Dina hablaba, por ejemplo, en los micros, de la actitud de cada uno, hacer un compost, pero también exigir que haya esas políticas ambientales donde favorezcan a aquellos, o sea, que vaya para acompañar a aquellas sociedades que quieren ese cambio, que haya políticas y que se apliquen. Yo creo que hay leyes, pero que se apliquen para poder realizar ese cambio. Porque generalmente si nosotros pensamos en ese cambio, son por allí recursos todavía muy caros. Entonces necesitamos políticas para que eso abarate los costos y nosotros vamos a consumir. Por dar un ejemplo tal vez hasta simple, si usted le da a elegir hoy comprar un vehículo nastero híbrido, seguramente usted va a querer comprar el híbrido, pero el híbrido sale muchísimo más caro o el doble de lo que sale un nastero. Entonces tenemos que tener políticas donde favorezcan el consumo de ese vehículo, que va a traer como consecuencia justamente el cuidado ambiental. En ese ejemplo se traduce el acceso a las energías renovables. Exacto. Y todo esto. Nosotros tenemos acá en Argentina, por ejemplo, el caso de energías renovables, muy poco. Le diría, sin temor a equivocarme, hay 3 plantas por ahí eólicas, o por ejemplo el caso, muy pocos lugares donde se aprovecha la energía solar o la radiación solar, Sí. siendo que eso
por ejemplo, el caso de la energía eólica o la radiación solar, no tiene básicamente, es un recurso inagotable donde no tienen grande repercusión. Acá en Chaco. Exacto. Sí, Chaco tendría que tener, por ejemplo, un centro de radiación solar gigantesco. Sé que hay uno acá en Jujuy, pero después hay poco. O, por ejemplo, aquellos paneles que se está utilizando en la zona No, rural. y si uno quiere instalar en su hogar también tiene que Son los costos, vender, porque esos vender un paneles... hijo e instalar el... Claro, Exacto. algo así, o Son un los- riñoncito o algo. Claro, los paneles Es un tema. fotovoltaicos, que son los que captan esa energía lumínica, son tan carísimas, porque si no, con el sol que tenemos acá, no necesitaríamos usar la explotación de otro recurso. Claro. Siendo que, por ejemplo, las represas hidroeléctricas que tenemos acá, que son conocidas, de Yacyretá sobre el Paraná o sobre allá Itaipú, que es Paraguay y Brasil, la más conocida, tienen un impacto ambiental. Tienen. Tienen impacto ambiental y en cambio las que estábamos mencionando como recursos renovables, como el caso de la eólica y la radiación solar, no. Sería ideal, diríamos. Pero bueno, yo creo que vamos a llegar. Vamos a llegar hasta... No hay que perder la esperanza. No, por supuesto. ¿Le agregamos una hora más al programa? No Y se puede. no, esto es tan vasto que es imposible poder abarcarlo, pero creo que, bueno, nos puede quedar el compromiso para otra vuelta que nos podamos ver, pero más que nada creo que se entiende el fin, ¿no? de lo que hemos querido charlar y se trata de algo que es reversible, que podemos hacerlo si nos ponemos de acuerdo, como tantas cosas que nos tenemos que poner de acuerdo, pero más que nada la bondad de Dios, ¿no? En todo esto que nos ha regalado, nos ha dado una dádiva tan hermosa y tenemos que cuidarla, Ujú. Es así. Muchísimas gracias No, a por estar ustedes. con nosotros en Gracias esta a tarde. ustedes por la No, invitación, muchas gracias un por- gusto, Sí, la sí. Por verdad. acompañarnos. Y qué bueno terminar con lo que usted decía, ¿no? Esta dádiva tan hermosa que nos Dios dio, que es la naturaleza, y aprender a cuidarla, con el aporte pequeño de cada uno. Un granito que es lo de que ya arena. estamos haciendo. Así que bueno, terminamos por acá en el living, vamos con Karen y después nos despedimos. Bueno, aquí estamos, hemos llegado al final de esta edición con un tema realmente atrapante, maravilloso. Hemos aprendido también de mano de especialistas. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron ahí enviándonos su saludo en este mismo live. Mandamos un saludo también a la provincia de Entre Ríos, ahí que nos comentaron que nos ven desde ahí, así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, los esperamos obviamente como cada martes, te esperamos la próxima semana también con un tema buenísimo. Así que vamos con ustedes, pastores. Bueno, llegamos al final. Estaba pensando que nadie me pida ser vegano, Sí, porque ya- con ya lo me que di nos cuenta. gustan los asados, No, pero ya me di cuenta con todas las podríamos. cosas que dijiste, que comen cosas No raras podríamos. y todas esas cosas ya lo sospeché, igual nunca se me va a ocurrir. imagínate Creo. tarta de zapallito todos los días, no podríamos. No podríamos. Pero sí podemos hacer otras cosas para la naturaleza, cuidar esos pequeños gestos, pequeños granitos de arena. Si miramos las industrias y siempre decimos, bueno, ellos tienen que hacerlo, pero en casa, no tirando el papel, cuidándolas, llevando al súper nuestras bolsitas y pequeñas cosas podemos hacer. Cumplimos con administrar nuestra parte. A ver, empezamos diciendo o hablando de la palabra de Dios allá en el libro de Romanos que dice en el capítulo 8, verso 20, que la creación gime, a ver, en definitiva hay algo que también es producto de nuestro pecado, de nuestras ganas de no cambiar, no solo de hacer mal las cosas, sino que nuestro interés por no modificar aquello que sabemos que estamos haciendo mal. Somos por ahí de viajar, ahora no, en esta cuarentena, pero siempre vemos un auto adelante que tira un Ay, papel, sí. que baja la ventanilla y hace algo. ¿Puedo decir las ganas que me da de no, sí, agarrarlo y uno nos tirarlo da una adentro? bronca. Pero a ver, ¿de qué hablamos? Hablamos de que, como bien decían los especialistas, hay pequeñas cosas con las que podemos ayudar y bendecir a que esta creación, este regalo de Dios, que a todos nos gusta ver. ¿Quién no se maravilla mirando una foto, una postal, en un viaje, ha abierto sus ojos en un paraíso, en un El agua paisaje? cristalina. Así quisiéramos todos que sean las cosas, ¿no? Y Dios es depende bueno. de nosotros. Dios y es depende de nosotros. Así que bueno, terminamos nuestro programa número 15. Te esperamos el próximo martes, como decía Karen, acá en nuestro living, para seguir aprendiendo, para seguir acompañándote en medio de esta pandemia. Y nos vemos el otro martes. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.